El ejercicio 6. Bueno, entonces antes de eso voy a compartirles pantalla. Compartir pantalla. Bueno, ¿ya les empezó a compartir pantalla? Sí, señor. Muy bien. Entonces vámonos para el ejercicio número 6. Ah, ya. El facilito. Bueno, entonces para eso vamos a necesitar de dónde solucionar este asunto. Bueno, entonces el ejercicio 6 dice así. Suponga que Hola, estáis... profe, disculpa, Hola. ¿puedes grabar la reunión? Ah, no, Por... tranquila. Es que yo estoy grabando mi pantalla. Entonces apenas terminemos, corto el principio, corto el final, se los monto en YouTube y les comparto el link. Entonces, tú tranquila. Ah, vale, profe, muchas gracias. Entonces así evitamos que cada vez que alguien hable, se interrumpe la proyección de mi pantalla, ¿listo? Así queda más limpiecito. Bueno, entonces dice así. Suponga que está diseñando un tanque esférico para almacenar agua para un poblado pequeño en un país en desarrollo. Siempre con esa vaina. El volumen de líquidos que puede contener se calcula con esa fórmula mágica. ¿Listo? Bueno, donde el volumen está en metros cúbicos, H es la profundidad del agua en el tanque, en metros, y R mayúscula es el radio del tanque en metros también. Si R es igual a 3 metros, ¿a qué profundidad debe llenarse el tanque de modo que contenga 30 metros cúbicos? Emplear el método de Newton-Raphson y vamos a aumentarle la tolerancia a esa vaina. Entonces tenemos esta ecuación. Listo. Comencemos entonces. Ejercicio 6. Si quieren ustedes ahí en la comodidad de sus casitas, donde sea que estén, van tomando notas. Del tanque es... Bueno, así está bien el tamaño de la letra para que lo vean, o lo pongo más grandecito, más grande. Yo creo que está bien. Sí. ¿Qué dicen los demás? Sí, profe, por mí ahí está bien. Espérenme, yo le respondo algo a Nicolás. Encuentras el link. Profe, ya que Nicolás ya entró. Sí, ah, bueno, listo. Te voy a omitir esto. Muchas gracias. Así ganamos algo de tiempo. Bueno, entonces antes de continuar, y es porque a mí no me gusta, y por si ustedes no saben, se los muestro. Vamos a quitar todo esto para que quede más bonito. Bueno, entonces insertar ecuación. El volumen va a ser igual a pip. Ahora pip. Ya lo encontré. A pip h a la 2 y sigue una fracción. 3r menos h. 3r menos h dividido 3.
Muy bien, entonces esta es la ecuación que nos están dando. Y aparte de ello nos están dando unos datos. Entonces vamos a reemplazar esos datos que nos dieron en el ejercicio, que son los siguientes. Vamos a ver, el radio del tanque es de 3. Entonces esto de acá quedaría por 3. Listo. Que contenga 30 metros cúbicos. También nos están dando esto. Bueno. Entonces, tal y como lo tenemos acá, ¿qué tenemos ahí? ¿Cuántas ecuaciones? Una ecuación, ¿Con cuántas incógnitas? una incógnita. Se puede solucionar. Sí, profe. Ok, entonces primero que nada vamos a organizar ese desorden que tenemos ahí. Estamos de acuerdo que este 3 de acá se puede cancelar con uno de estos 3 de acá, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar a darle orden a este asunto. Bueno, entonces este 3 por ejemplo acá se va a cancelar con el 3 de abajo. Y entonces, para que nos quede bien bonito, utilicemos paréntesis. Listo. Después podemos coger el 30 que está a la izquierda y pasarlo a la derecha. Profe, ese 3 sí se puede cancelar porque quedaría como 9 menos 8, ¿no? Ah, ya, yo estaba esperando que me dijeran lo contrario. Yo estaba aquí muy emocionado. Lo que pasa es que eso es un error típico que ustedes cometen en los exámenes, muchachos. ¿Por qué no se podía cancelar ese 3? A ver, alguien que nos diga por qué no se podía cancelar ese 3. Porque como tal no es Está un factor. restando y no multiplicando. No, que es Pues porque no es nos un, está restando en toda la ecuación. porque no es un factor de numerador como tal. Exactamente, no se puede sacar como factor común. Así de sencillo. Muy bien. De una vez aprovechamos para que ustedes vayan identificando errores comunes que ustedes cometen sin darse cuenta. Entonces lo que sí podemos hacer es lo siguiente. De este 3 de acá, páselo al otro lado a multiplicar. Eso sí se puede hacer. Y esto de acá, opérelo. 3 por 3 da 9. Sacamos esto. Muy bien. Listo, ahora sí, esto de acá se opera y se pasa al otro lado. Entonces esto acá sería 90. Y pasamos el 90 al otro lado. Para que nos quede algo así. ¿Qué más podríamos hacer ahí? Propiedad distributiva en esos factores. Exactamente, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría esto. Y nos quedaría A H al Q. Y nos quedaría así. Bueno, entonces, ¿qué procede a continuación, muchachos?
Ya sigue emplear el método de Newton-Raphson, ¿no? Exactamente, y para el método de Newton-Raphson, ¿qué más necesitamos? Profe, tenemos que derivar. Exacto, pero antes de derivar, ¿qué deberíamos de haber hecho? Plantea la función. Exactamente. Decir que f de h mejor así. Decir que f de h es esa función, esa expresión que tenemos ahí. Listo. Entonces, siendo así, que nos queda bien bonito. Bueno, entonces siendo así, ahora sí podemos calcular la derivada de la función que acabamos de plantear. Listo, y esa derivada es muy fácil, ¿cierto que sí? Bueno, ¿cómo nos quedaría la derivada de este primer término? 18 pi h Exactamente, muy bien. menos 3 pi. 3pi h a la 2. 3 pi h Exacto, lado, exacto. Ujú. muy bien. Listo, ¿qué pasará con este 90? Se va. Se va, muy bien, que es igual a 0. Entonces ya tenemos todo para poder aplicar el método de Newton. Entonces vamos a hacerlo en Excel, ¿les parece? Sí. Escogemos una nueva hoja de cálculo y pongamos esto en grande para que se vea. Bueno, entonces, antes de poder aplicar el método de Newton, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos identificar? Vamos a definir la función, definir quién va a ser A, darle valores a la función. Ah, ya. Es lo que aparece aquí tan raro en los dos primeros puntos. Vea, aplicando de forma manual el método gráfico. Es que eso ya lo sabemos hacer, solamente que no le habíamos dado un nombre como tal. ¿Listo? Entonces vamos primero que todo a hacer el método gráfico. Y después se van a dar cuenta por qué se llama así. Gráfico si tiene tilde en la A. Sí, señor. Bueno, entonces necesitamos valores de h y valores de f de h. Bueno, ¿desde dónde quieren que comencemos? ¿O quieren que hagamos un análisis para hacerlo un poco más racional la solución? Sí, profe, es necesario porque pues ahí como la variable está como condicionada. Exactamente, entonces la variable está condicionada a lo que nos están planteando, ¿cierto? ¿Entre qué valores puede variar h? Según esto, según este esquema que tenemos acá. No puede ser negativo. Primero que todo no puede ser negativo, muy bien, listo. Entonces darle valores negativos sería totalmente inútil, listo. Bueno, ahora sí, entonces como no puede ser negativo, ¿entre qué valores podríamos jugar ahí? O podríamos asignarle a esa variable. Pues imagino que tampoco puede ser cero, sí. Miren lo que hay acá. Miren. ¿Qué nos está planteando esto, esta partecita del dibujo? Esto que hay acá. Profe, hasta 3, ok. Espere, Que pero, sería el radio. espera. Esto que nos está proponiendo, muchachos. Esto que hay acá. Que el punto de referencia para poder medir la h, ¿dónde se encuentra ubicado? En el fondo del tanque. En el fondo del tanque, muy bien, ¿cierto?
¿Y hasta dónde máximo puede llegar esa altura? Hasta donde llega el volumen del líquido. Es decir, hasta el tope superior, ¿cierto? Entonces pasa lo siguiente. En este caso, ¿cuánto vale el radio? 3 metros. Entonces, ¿de dónde a dónde varía la H? Desde el fondo, ¿hasta dónde? Hasta el Hasta tope 6. superior, ¿cierto? Entonces sería desde H igual a 0, ¿hasta dónde? Hasta 6. Hasta 6. ¿Por qué 6? Porque es el diámetro. Efectivamente, porque esta parte de acá coincide con 2 veces el radio. Esto de acá sería el radio y del centro hacia arriba sería otro radio, entonces serían 2 radios. ¿Listo? Y eso coincide con Profe, el ¿cómo límite. así? No entendí. ¿Qué? ¿Que no entendiste desde dónde? Lo de los radios. Mira, es que tenemos un tanque totalmente esférico, ¿cierto? Entonces quiere decir que desde el fondo hasta el centro geométrico iría un radio. Listo, eso o esa medida corresponde a un radio, ¿cierto? Es decir, 3 metros. Y desde la parte superior, desde el tope superior hasta de nuevamente el centro geométrico sería otra vez el radio, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto valdría el recorrido o la distancia mejor desde el fondo hasta el tope superior? Profe que ya lo entendió, dijo en el chat. ¿Ya lo entendió? Ah, listo. Lo que pasa es que yo no puedo ver el chat. Bueno, entonces, ahora sí. Vamos a empezar en h igual a 0, ¿cierto? Y como eso iría hasta 6, entonces díganme otros valores, por favor. Profe, si lo hacemos de 0 a 6, 1, 2, 3, muy largo. No. Así. Así decías. Sí, señor. Ok. Bueno, aguárdenme un momento que estoy por acá con un asunto que me interesa que se solucione rápido. Mientras tanto, si alguien tiene hasta el momento alguna pregunta, me la puede ir haciendo. Bueno, entonces aquí ya vamos a comenzar a evaluar la función. Vamos a recordar, sería pi. ¿Cómo es que se dice acá pi aquí en Excel? Creo que es así. Por h a la 2. Yo les sugiero que eso lo pongan entre paréntesis. Por, abren paréntesis, 3 por r que vale 3. Es 3. Que no. Que aceptar. Listo. Menos h, que sería esto de acá. Y todo esto dividido entre 3. Pero esa sí es la función que se usa. No usamos la que igualamos a 0. Exactamente. Muy bien. Muchas gracias. Sería 9pi. Nueve por pi por h a la 2. Menos pi h a la 3.
Bueno, no abrí paréntesis. Y esto menos 90. Listo, y nos da algo. Porque les dé negativo no se asusten. Porque es que no estamos utilizando la función o la expresión original para el volumen, que eso sí debe de dar positivo. Listo. Estamos usando una expresión derivada de ella. Bueno, ¿cómo hacemos para evaluar los demás valores sin tener que volver a escribir la función? Hay varias La maneras. arrastra. No, ¿Cómo? la arrastra. Así. O así. No, del Con la puntico. pestañita de la esquina inferior derecha. Así. Listo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con los valores ahí? Ahí se puede ver dónde dónde cruza el eje. ¿Por qué estás mencionando eso? ¿Por qué es importante saber dónde se cruza el eje? Profe, porque ese es el intervalo donde La raíz. se hace cero. Exactamente. Entonces quiere decir que entre 2 y 3 vamos a encontrar un valor de h tal que se cumpla que el volumen va a ser igual a ¿cuánto? Aquí lo tenemos. Va a ser igual a 30 metros cúbicos. Listo. Eso es lo que nosotros estamos buscando desde un principio. Bueno, entonces quiere decir que ya tenemos identificadas dos posibles aproximaciones iniciales, o x0 igual a 2 o x0 igual a 3. Cualquiera de los dos nos va a servir. Profe, una pregunta, Sí, qué pena lo interrumpo. sí, tranquilo. Ese es el método gráfico, ¿cierto? Sí, ya les voy a decir Y cuando, por qué se le llama así. y cuando usted solicita encontrar la raíz con el método gráfico, ¿la respuesta es el intervalo o cómo haríamos? Porque Sí, tocaría desglosar. efectivamente sería el intervalo. Entonces, ¿por qué se le llama método gráfico? Porque usted una vez que tabula sus datos, usted lo único que hace es seleccionarlos, le dice insertar, a ver dónde está, a ver. Ya, eso es todo. ¿Ya ven por qué se le dice método gráfico? Porque es que de los datos tabulados a la gráfica, pues hay un paso. Eso es todo. Profe, y Hola. cuando se dice al menos dos de las raíces, es porque hay dos intervalos. No, es porque O, posiblemente hayan dos o más soluciones. A ver, por ejemplo, yo la pongo en contexto. Mira este polinomio de grado 4. ¿Cuántas raíces debe de tener ese polinomio? ¿Cuántas soluciones? 3. Sí, Debe, 3. debe tener 4. ¿No sabían No, eso? Si un polinomio es de grado 4, entonces tiene 4 raíces. Si es de grado 6, tiene 6. Si es de grado 2, tiene 2. ¿Listo? ¿Dónde viene el enredo? Acá. Y es que las raíces de los polinomios pueden ser reales y o complejas. Entonces, por ejemplo, para este polinomio tenemos las siguientes posibilidades. Primera, la más fácil, que las 4 raíces sean reales. Segunda posibilidad, que hayan 2 raíces reales y 2 raíces complejas. Porque recuerden que los números complejos y las raíces complejas en polinomios o en funciones siempre van en pares, en parejas. ¿Listo? Siempre una es el conjugado de la otra. Y la siguiente posibilidad es que las 4 raíces de ese polinomio todas sean complejas. ¿Listo? Se cogieron el dato, por si no lo sabían. sí, profe, muchas gracias. Ok.
Bueno, entonces podemos continuar. ¿En qué estamos nosotros? Ah, sí. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a comenzar a aplicar el método de Newton. Entonces, ¿qué necesitamos para ese método de Newton? Un XY. Ajá, la aproximación inicial, ¿cierto? Podemos llamarlo, bueno, claro que queda raro. Alguien que me diga por qué queda raro utilizar X sub 0 o un XY. Porque sería H sub I. Efectivamente, porque es que en este caso la variable independiente no es X, sino que es H. Listo. Entonces hacemos Profe, concha. una pregunta, perdón. Sí, dígame. Pues, por ejemplo, usted hace esto pues muy rápido porque usted lo hace en Excel, pero el día del parcial nosotros lo tenemos que hacer a mano, ¿cierto? Pues tenemos que mostrar o podemos hacerlo en el Excel y solamente copiarlo así la tablita. O sea, sí me hago entender. Sí, por eso yo voy a diseñar el parcial de tal manera que nos evitemos confusiones al respecto. Bueno, está bien, gracias. Ok. Ay, sí, profe, porque igual hacerlo en Excel y pasarlo, igual se vuelve No, es que miren complicado. que aquí nos estamos tomando todo el tiempo del mundo. Si yo lo estuviera haciendo sin estarles explicando cada cosita, ya hace rato lo había terminado. Entonces, ustedes tranquilos que el tiempo que les doy para solucionar eso es más que suficiente. Es más, les debería de sobrar el tiempo. Bueno. Entonces, siendo así, ¿con cuál de las dos aproximaciones iniciales posibles quieren que trabajemos? ¿O trabajamos con las dos? Sí, con las dos, con 2 y 3. Listo, a ver pues. Entonces, empecemos con esto. Recuerden que también necesitamos la tolerancia. Alguien que me diga una tolerancia bien generosa. Bien chévere. Profe, pero el ejercicio no nos da la tolerancia ya. Sí, es 4 por 10 a la menos 7. Ah, sí, pero cambió, ¿verdad? A la menos 25. No, está bien, está bien. Está bien. Hagamos el intento. Si uno no intenta, siempre queda al mismo lado. Bueno. Entonces, te lo vamos con el H sub I. Para la primera iteración, no es interacción, es iteración. Bueno, entonces el primero sería igual a este de acá. Ahora vamos a calcular f de h sub i. Entonces para eso necesitamos la función. Y vean lo que voy a hacer, voy a reciclar. Tal como lo hice en la clase. Ay, pero no con cosas raras. Vamos a reciclar. Ustedes sí saben cómo evaluar varias veces la misma cosa en la calculadora. Eso está en B20. Que es utilizando Shift, RCL y toda la cosa. O no saben de qué les estoy hablando. Sí, profe, lo de almacenar en ABC. Sí, sí, claro. Pueden ¿Has utilizar visto? Ya eso. lo aprendimos con usted. Bueno. Y después tenemos F' de... Profe, una pregunta. Sí. Aquí usted va a coger ambos intervalos, ¿cierto? El 2 y el 3. No, aquí no estoy Pero cogiendo intervalos, aquí estoy cogiendo valores puntuales. eso, el valor de H. Va a coger Sí. el 2 y el 3, Ajá. ¿cierto? Pero en caso del parcial, que haya que coger uno, no sé, ¿cuál se recomienda? ¿El más cercano a la raíz, el más cercano al valor, el más...? No Qué sé. buena pregunta eso.
¿Ustedes cuál de estos dos valores de h cogerían y por qué? Menos el 2, ¿Por qué el 2? porque está más cercano a la raíz. ¿Y usted cómo sabe que es el más cercano a la raíz? Porque el número está más cercano, o sea, Real. está más cercano a la f de h igual a 0. Exactamente, ese es el truco. Coja aquel valor que se le acerque más. Bueno, después de evaluarlo en la función, que esa evaluación, ese resultado, le dé más cercano a 0. Miren que entre 79 y menos 2, el que está más cercano a 0 es el menos 2. Entonces coja esa raíz. ¿Por qué se hace esa recomendación? Porque con esa aproximación, para este caso en el método de Newton, con esa aproximación se llega más rápido. ¿Listo? Ahorita vamos a ver y verá la diferencia que hay entre los dos, para que se convenzan de eso. Bueno, a ver, ¿me recuerdan por favor la expresión para f'? 18 pi por h 18 por pi por h. Ajá. menos 3 pi h a la 2. A la 2. Listo. Bueno, no sé si se los dije antes. El método de Newton, ¿cuál es el problema grave que tiene? Porque el método de Newton tiene un talón de Aquiles, por decirlo de alguna manera. Que la derivada sea igual a 0. Exactamente, si la derivada se les llega a ser 0, olvídese, ya no puede continuar. Por eso, porque es pues específicamente en el ejercicio 5 del taller me pasaba eso. Sí, Y pensé que estaba haciendo algo mal. entonces quiere decir que ese ejercicio por el método de Newton, utilizando la aproximación inicial que usted utilizó, no se debe de hacer. Entonces, ¿qué recomendación le hago yo a usted? Pues cambie la aproximación inicial. ¿Qué aproximación inicial utilizó? 5. Entonces utilice, por ejemplo, 5.1 o 4.9. Ah, ya. Listo, varíela poquito y verá que es Listo, muchas posible que se gracias. le desaparezca ese problemita. Bueno, entonces, ¿a qué será igual h sub i más 1? Profe 2 menos el cociente entre Entonces la sería h función y sub la i, derivada. exacto, h sub i menos el cociente entre f de h sub i y f' de h sub i. Listo. Bueno, aquí pasó algo curioso, ¿cierto que sí? ¿O no? Ay, no pasó nada curioso. Entonces el error, recuerden que es a valor absoluto de lo que acabamos de calcular menos lo que teníamos antes. Y eso nos da algo. Para la segunda iteración, ¿quién va a ser h sub i? F de H sub I. No, El h sub i más 1 que acabamos de calcular. exactamente el h sub i más 1 que calcularon en la iteración inmediatamente anterior, que sería en la primera iteración. Listo. Vea, otra forma de calcular todas estas cosas sin tener que arrastrar. Cópienlas y péguenlas. Y eso es todo. Bueno, miren que ya va en 10 a la menos 5. ¿Y cuál es la tolerancia? Está acá. Bueno, vamos a ponerle un comparador. Para que se vea como más rarito. Bueno, entonces vamos a hacer una prueba lógica entre si este error es menor que la tolerancia. Si es menor, entonces yo creo que es utilizando doble comilla. Entonces ya terminamos. De lo contrario, hay que continuar.
se me olvidaron las comillas. ¿Alguno de ustedes sabía que de esa manera se pueden utilizar las pruebas lógicas para poner mensajitos? Sí, pero usted no lo explicó en la clase. Ah, entonces antes de mí no No, lo sabían. usted lo mostró en el video de clase. Ujú. No, antes no lo sabíamos. Ah, ok. Esto pongámosle negrita y así para que sea bonito. Bueno, pues continuemos. Control C, Control V. ¿Ve? ¿Cómo así que ya terminó? Alguien que me explique qué pasó ahí. No fijamos la tolerancia con el signo peso. Sí será, vamos a ver. Ah, sí señor. La tolerancia hay que fijarla con el signo pesos. Muy bien. Listo, y esa es la que está en B17. Eso hay que fijarlo. Vea. Control C, Control V, Control V. Hay que continuar. Aquí nos Profe, da que el esa error, tolerancia es muy alta. Ok. sí, es muy alta. En realidad está alto. ¿Qué pasó acá, muchachos, con el error? Que se hizo 0. ¿Eso qué significa? Es muy pequeño, pero no es cero del todo. Exactamente. No es que sea 0. Es que es tan bajito que el computador no es capaz de calcularlo. Así de sencillo. Bueno, entonces, ¿cuál sería la solución al ejercicio? El último dato de h sub i más 1. Exacto. De la solución. A propósito, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros? ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros, muchachos? ¿H viene siendo la altura? O no me acuerdo. Entonces, si no sabemos qué es lo que estamos No, buscando. sí, no estamos buscando H. Sí, pero que sé que... H de la forma que el volumen de 30 metros cúbicos. Ah, La profundidad. eso Eso es es. la profundidad. Efectivamente, eso es lo que estamos buscando. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Hay que ver si la profundidad en qué unidades está, ¿cierto? Esa profundidad debería estar en unidades de metros, ya que trabajamos el volumen en metros cúbicos y el radio en metros. Entonces quiere decir que H debe estar en metros también. Para que dimensionalmente hablando esta ecuación nos dé. ¿Sí lo ven? Porque si el radio está en metros y H está en metros, el resultado de esta diferencia en qué unidad les va a dar. Metros, no. En metros, ¿cierto? Y si cogen metros y lo multiplican por metros cuadrados, ¿qué les va a dar? Metros Metros cúbicos. cúbicos. Metros cúbicos. Entonces, ¿cuáles son las unidades de H? Metros. Metros. Exactamente. Entonces, díganme las respuestas si son tan amables. Profe, 2.02. No, ya perdió. No. Ah, No. bueno. La profundidad. Ah, ya. Acostúmbrense a lo Profe. siguiente, muchachos. Voy. Acostúmbrense a lo siguiente. Siempre una respuesta, denle un contexto. Porque si ustedes solamente se limitan a dar el número, ese número puede significar casi cualquier cosa. ¿Listo? Entonces, para que se vuelvan ustedes más refinados, más decentes a la hora de solucionar sus problemas, entonces den el dato acompañado de un contexto. ¿Qué me ibas a decir? No, profe, a darle la respuesta. Ah, bueno, dame la respuesta entonces. Entonces, el tanque debe llenarse a una profundidad de
tanto para Sí. tener un volumen de 30 metros. Cúbicos, muy bien, eso es. Esa es una forma de dar la respuesta. Alguien que me dé otra respuesta. La profundidad que debe tener es de tanto para que el volumen sea de 30 metros cúbicos. Es decir, O, mili- pra- o pra- mililitros. prácticamente la misma respuesta que antes. Alguien alteren el orden y verá que ahí sale otra respuesta. Profe, entonces, al revés, por ejemplo, para En un obtener... volumen, Sigue, sigue. continúe. No, dale, dale. Ah, En ya se un van a volumen pelear. de 30 metros cúbicos, la profundidad del tanque es de tanto. Dos con algo. Así. Sí, esa es otra forma de dar la respuesta. Muy bien. Listo. Tururú. Pregunta, ¿cuántas cifras decimales debería tener ese resultado? 11. Vamos a ponerle 11. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Listo. ¿En qué unidades es que está esa profundidad? En metros, ¿cierto? Ahora, siendo coherentes, ¿cuántas cifras decimales debería tener? ¿Eso de qué dependerá? De la precisión del instrumento con el que midamos. Efectivamente, de la precisión del instrumento que ustedes utilicen para medir esa profundidad. Si, por ejemplo, este es un tanque de la NASA, posiblemente el instrumento que utilizan para medir esa profundidad sea un detector láser, por ejemplo. ¿Listo? Y para esos detectores la precisión es muy alta. ¿Listo? Tan alta que fácilmente nos dé todas estas cifras decimales. Pero si, por ejemplo, es un medidorcito de nivel ¿cómo es que se llaman esos niveles? Por inducción, algo así, que ese es el principio de medición que ellos utilizan. Esos medidores a duras penas le da a usted una precisión de 1 milímetro, a duras penas. ¿Listo? Entonces todo depende de eso. Bueno, vamos a volver a hacer todo esto con la otra aproximación para que ustedes vean la diferencia que hay entre las dos. Listo. Entonces, bueno, esto de acá va a ser igual a la segunda aproximación, que es 3. Y acá, ¿qué es lo primero que notamos? Que aún no hemos llegado, ¿cierto? Entonces toca hacer lo siguiente. Toca continuar. Listo, ya. Solamente había que hacer una más. Bueno. Entonces, primero que todo, ¿cuál de las dos aproximaciones que utilizamos estaba más cerca a la raíz? Profe, el anterior. La h igual a 2, ¿cierto? Entonces, si esta está más cerca a la raíz, quiere decir que el método va a terminar antes, mucho antes. ¿Listo?
Si utilizamos una que está más alejada de la raíz, pues se va a demorar más, ¿cierto? Sin embargo, pues lo bueno del método de Newton es que no se tarda mucho en llegar a la raíz, a la respuesta. ¿Listo? Eso es lo que quería yo que ustedes constataran, que entre más cercana esté la aproximación inicial a la raíz, entonces tanto así más rápido van a terminar el ejercicio. ¿Listo? Eso es bueno que lo tomen en cuenta y más cuando están solucionándolo a mano. ¿Vale? Lo otro que notan ustedes, ¿qué me dicen ustedes acerca de estas dos soluciones? Que son iguales. Son exactamente iguales, ¿cierto? Bueno, Profe, y siempre tiene que ser así. no, de hecho no. Pues yo no me extrañaría que eran algo diferente. O sea, que se diferenciaran en una cifra decimal. Yo no me extrañaría. Pero si digamos da un número completamente diferente, sea algo raro. Ah, bueno, ¿cuándo puede pasar eso? Muy sencillo. Eso es mejor dibujarlo. Yo voy a hacer el intento porque aquí dibujar con el mouse ustedes saben que es muy bravo. Bueno, entonces digámosle nuevo. Ah, eso está muy chiquito. No, la altura debería de ser... La anchura, sí, 1920 por 1080. Bueno, entonces... Déjenme recordar porque ya hace rato que no utilizo esta vaina. ¿Dónde están las figuras geométricas acá? Creo que son estas. Listo, herramienta de línea. Bueno, algo así. Y este otro, ya ven a lo que yo me refería. Es que dibujar acá es complejo. Bueno, ¿por qué se desapareció el otro? Cosa tan rara. Porque se me está desapareciendo el otro. Ya quiero saber qué es lo que está pasando. Bueno, esto de acá, control X y quiero que me lo pongan al fondo. Listo. Este de acá lo mismo. Control X y pongámoslo en el fondo. Ve, me lo está desapareciendo. Bueno, en fin. Traten de imaginarse el otro eje. Para que no perdamos mucho tiempo acá. Aquí lo que realmente importa es aclarar lo siguiente. Y aquí donde está el lápiz. ¿Alguno de ustedes usa Photoshop? Profe, esta, la que acabo de ver esto. ¿Cuál? ¿Qué es un pincel? En el Sí. pincel. Ah, ya, muchas gracias. Entonces, por ejemplo, que ustedes tengan algo como así y no raya. Modo normal, ¿será que está muy delgadito? ¿O será el color? Ay, ay, ay. Modo normal, opacidad al 100%, está bien. Entonces, ¿por qué no raya? ¿Alguien sabe por qué no está rayando? Es que lo más raro es que aquí sí se ve. No sé. Yo creo que hubiéramos salido más rápido en Paint. De ahí sí se ven todos.
flujo, tamaño, pongámoslo así más grande porque quiero terminar ya. Listo. Ahora cambiamos de pincel a lápiz y pongamos esto más pequeño y ojalá que ya sí aparezca. Otra vez la misma cosa. Bueno, esto no me está funcionando bien. ¿Cómo le hacemos? Yo hace siglos que no utilizo esto. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, supongan lo siguiente. Supongan que el comportamiento de la gráfica es algo como esto. Y usted tiene su eje acá. ¿Listo? Entonces pasa lo siguiente. Si usted toma como aproximación esta X de acá, este valor de acá, ¿hacia dónde se le va a ir la solución? ¿Hacia la solución de la izquierda o hacia la solución de la derecha? Izquierda. Hacia De la izquierda. al de la izquierda, ¿cierto? Y si usted toma como aproximación inicial este valor de acá, se le va a ir el método hacia la solución de la derecha. Entonces yo creo que ya con eso he resuelto la duda. ¿De qué depende de si las raíces nos dan iguales o no? De la posición de la aproximación inicial respecto a las raíces. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Con gusto. Bueno, yo creo que ya con esto quedó solucionado ese ejercicio. Profe, una pregunta respecto al método gráfico. Entonces, se toman los valores, se evalúan en la función y se hace la gráfica. Eso es lo que hay que hacer, ¿cierto? Sí, pero para mí no necesitan hacerme la gráfica. No se complican haciendo la O sea, gráfica. solo sería tabular Sí, y ya. con Ah, que bueno, hagan la gracias. tabulación es más que suficiente para mí. ¿Listo? Bueno, esto ya lo podemos cerrar. No guardar. Bueno, ¿qué otro ejercicio quieren que hagamos, muchachos? Otro aplicativo, ¿no? Puede ser el 7. El 7. El 7 dice así. La velocidad de un paracaidista que cae está dada por... Ojalá no se estampe. De donde la gravedad vale esto. ¿Sabían ustedes que este valor que nos dan de 9.8 metros sobre segundo cuadrado para la gravedad es un valor promedio? ¿Saben ustedes eso? ¿Cómo? ¿Por qué promedio? Porque es que en la Tierra la gravedad no vale en todo punto eso. Se los voy a poner así. Con toda seguridad, aquí en Medellín la gravedad no vale eso. Con toda seguridad. Lo que pasa es que eso fue un proyecto de la NASA, creo que fue, de hace varios años. Lanzaron 2 satélites para poder hacer un mapeo de la gravedad en todo el planeta Tierra. Y se encontraron con muchas sorpresas. Una de ellas es que la gravedad en todo punto del planeta no vale lo mismo. Eso fue lo primero que notaron. Y lo siguiente, decidieron hacer una representación de la Tierra para un valor igualito de gravedad en todo punto. Y se dieron cuenta que la Tierra, según esa representación, no es totalmente esférica, sino que se parece más como a una nuez, muy deformada, algo así. Bueno, en fin, dato curioso del día.
Para un paracaidista con coeficiente de arrastre, esto de acá, calcule la masa m de modo que la velocidad sea en un tiempo igual a 9 segundos. Utiliza el método de la secante con una tolerancia de 1 por 10 a la menos 6. Listo. Empecemos. Pero esa no es igual a la que ya teníamos, o muy parecida. Es que es muy parecido. Es muy parecido. Y esos son los únicos dos ejercicios aplicativos que yo les puse. Pues si quieren lo hacemos, yo no tengo problema. Igual tenemos buen tiempo todavía. Sí, porque igual el pasado lo hicimos con Newton Raphson, el del video de la clase. Entonces, como este pide O secante, podemos hacer el 8 también, o no sé. Creo que tiene A ver, como... a las que alcancemos. Sí, Profe, pero Creo que es el ese mismo. 7 no es el mismo del video de la clase. Es el mismo del video. Entonces no repitamos. Si es el mismo del video de la clase, no lo repitamos. Ahí ya está solucionado. Hagamos entonces el 8. el 8 que tiene esas Funciones identidades. Ay, no, miedosas. Ustedes que se dejan asustar tan fácilmente con cualquier cosa. Bueno, no es por ofenderlos, listo. Usted sabe que a mí me gusta ser muy tomador de pelo, muy gozador. Bueno, entonces la función es la siguiente. Bueno, f de x igual al seno igual al seno de x más el coseno. Bueno, yo no sé si ya se los había comentado antes a ustedes, muchachos. Siempre que trabajen con funciones trigonométricas, pongan su calculadora en radianes. Siempre. Es lo mejor que pueden hacer. 1 más x a la 2. Menos 1. Listo. Donde x se encuentra dado en radianes. Listo. Bueno, igual ahí les hice la aclaración. Y nos da la tolerancia que igual vamos a modificar a nuestro amaño. Y vamos a utilizar el método de la secante. Bueno, para aplicar el método de la secante, ¿qué necesitamos? profe, un M sub I. y un m sub i menos 1. Necesitamos dos aproximaciones iniciales, ¿cierto? Y esas aproximaciones iniciales, ¿de dónde las vamos a sacar? De la tabla. Exacto. De la tabla que hicimos para el método gráfico. Les toca hacer otra vez el método gráfico. Este era el punto 6. Creemos otro. ¿Verdad? ¿Ustedes cómo van con el sueño? ¿Están bien con eso? ¿No les importa? ¿Cuál duele? Pues dormir. Me refiero a la acción de dormir. Yo creo que depende de cada persona, digamos, y las ocupaciones que tenga. Bueno, ¿entre qué valores y qué valores deberíamos de asignar esa x? Les voy a mostrar otra vez la función. ¿Entre qué valores deberíamos de asignar esa x? Pruebe todos los reales, ¿no? Pues No, sí, pero es que pero- de forma práctica no los vamos a poder abarcar todos. Entonces, les escucho. De 0 a 1. Profe, no sé, 5, 10, 15, 20. De menos 10 a 10 positivo.
¿Alguien conoce el comportamiento de las funciones seno y coseno? De -1 a 1. Podría ser de -1 a 1. Esa es una buena... Ah, no, pero esa sería la variación en la y. Yo digo es en la x. Ah, profe, infinitos. Porque es que las funciones seno y coseno son funciones periódicas. Listo. Ajá. Entonces, para el seno y el coseno, si mal no estoy, cada valor de pi, es decir, de 0 a pi hay una, de pi a 2pi hay otra raíz, y eso así. Entonces, eso es bueno tenerlo muy en cuenta. Yo les sugiero que lo hagamos entre -2 y 2. Es una forma muy práctica para comenzar, porque es que igual una cosa es analizar las funciones seno y coseno de forma independiente y otra cosa es analizarlas juntas. Cuando tenemos ambas funciones juntas, se obtienen comportamientos bastante peculiares. Entonces vamos a empezar desde -2. ¿Cada cuánto lo variamos? 0,5. Por ejemplo. Entonces sería menos 1,5. El siguiente sería ya arrastrar hasta 2. Listo. Y aquí la función va a ser igual al seno de esto más, si es así, sí, el coseno de 1 más, abrimos paréntesis, esta cosa al cuadrado. -1. Listo. ¿Qué pasó ahí? Pero bueno, creo que el coseno es 1 más x al cuadrado. Es 1 más x al cuadrado. Sí, ahí está. Es que me está sacando un error de nombre y es con la función seno. Vamos a ver si en inglés lo saca. No. Seno. Ah, es que es seno. Ay. Ahora sí. Y arrastramos. ¿Qué pasó ahí? No sé si está entre 1.5 Entre y las 2. últimas, entre De 1,5 y 2. pura chiripa le dimos. De pura chiripa. Listo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hubiéramos tenido esto? Que todos los valores nos daban negativos. ¿Qué hubiéramos tenido que hacer ahí? Expandir un Tocaba poco. ampliar las X. Exactamente. Tocaba expandir un poco el intervalo de trabajo, ¿cierto? Bueno, tengamos la gráfica como para más o menos darnos una idea de cómo se está comportando eso, vea. Esto era lo que yo les decía ahorita. Una cosa es analizar las funciones seno y coseno de forma independiente, y otra cosa es analizarlas de forma conjunta, en la misma función. Bueno, de todas maneras, pues le dimos al asunto. Ahora, para el método de la secante, ¿cuántas aproximaciones iniciales necesitamos? 2. Necesitamos Dos. 2. Un x0 y un x1. El x0 en este caso, ¿quién sería? Tomémoslo como, ¿por qué lado le vamos a hacer? ¿Por izquierda o derecha? Por cualquiera de los dos. Es más, lo voy a ampliar un poquitico más para que tengamos más información. Vea. Listo. ¿Por qué lado quieren que lo hagamos? Yo digo que por izquierda. Ujú. Siendo así, ¿quién sería x0? ¿Verdad? ¿Cuántos estamos ahí en el chat? No, 16 personas. O 15 más usted. Ajá. Listo.
Estamos... Y sí son 14 porque el profe se cuenta doble por la pantalla. Ajá, son 14, sí. Johan, Joana, Sara, Sofía, tal. Sí sería bueno que hablara más gente, hombre. No quiere decir que estoy aburrido con los que están participando, no. Que me gusta mucho que me participen, sino que sí es bueno que otras personas se animen a participar. Bueno, entonces, ¿quién sería aquí cero? A ver. Profe, y no se cogería entre el intervalo, pues entre el cambio de signo, 1,5 y 2. No, no se debe. Para el método de la secante no es correcto hacerlo, Ah, porque bueno. eso podría conllevar una inestabilidad que repercuta, por ejemplo, en que el método nunca llegue a la solución. Entonces, por eso lo más recomendable es que usted lo coja antes o después del cambio de signo. Puede ser un 1.6 entonces. Pues vea, utilicen los mismos valores que tenemos aquí tabulados. Entonces, si me están diciendo que por la izquierda, entonces, ¿cuál sería aquí 0? ¿1 o 1.5? Profe, ¿qué tal si cogemos pues como x1, 1.5. el 2 Ah, que está más cercano a la raíz y ya como x0, un número cercano al 2 por arriba, como 2,01 o 2,1? Ah, bueno, eso sería haciéndolo por la derecha. Ahorita lo hacemos por la derecha. Hagámoslo por la izquierda, a ver. Entonces, ¿quién sería x1? Recuerden que x1 siempre debe de ser la x que esté más cercana a la raíz. Entre 1 y 1,5, ¿quién está más cercano a la raíz? 1.5. Y entonces x0 debería ser 1, el que esté más alejado. Profe, una pregunta respecto a ese X0, puede ser, digamos, necesariamente tiene que estar en la tabla o, por ejemplo, puede ser un 1.2. Ah, no, no necesariamente tiene que estar en la tabla. Es más, hagámoslo así. Me gusta esto. Me gustan esas propuestas. Listo. 1,2, por ejemplo. Listo. Bueno. Entonces, ¿qué tolerancia quieren que usemos? A ver, ¿qué tolerancia quieren que usemos? Profe, hagamos una que no sea 1, digamos, por ejemplo, 5,6 por 10 a la menos 10, puede ser. Listo, esa fue. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Número de la iteración, 1. El x sub i menos 1, que en este caso, ¿quién va a ser? 1,2. El x sub i, que en este caso va a ser 1,5. ¿Y después qué hacemos? Las funciones evaluadas en cada x. Exactamente. Entonces, vean, yo voy a reciclar. Bueno, en Excel, para que ustedes no tengan que estar haciendo esto, doble clic. Ustedes ven el cursor mío, ¿cierto? Sí. Para que usted no tenga que dar doble clic para editar una cosa, basta con que se paren ahí, puede ser con las direccionales y le den F2, por si no lo sabían. FD. Es que esas cosas las sé porque recuerdo que una vez se me dañó el ratón y a fuerzas tenía que hacer unos trabajos. Y entonces, o por obligación, me tocó aprender a manejar el computador solo con teclado. Fue una experiencia chévere. Entonces vamos a reciclar este valor de acá. Y lo vamos a editar. Bueno, el valor que necesitamos de la X está en B21, no en C.
Bueno, entonces después de esto vamos a evaluarla. Ya nos quedó. Perfecto. Bueno, y después de hacer eso, ¿qué sigue? El X de la siguiente iteración. El El X sub i más 1. Exactamente, me dicen la formulita. X sub i menos, Sería el x sub i menos en un paréntesis X sub i Sí, menos X sub i menos 1. sí, Y eso por el f de X sub i. sí, Y todo eso pues dividido entre f de X sub i y sí. multiplicado por f de X sub i menos 1. No, ya sería Menos. ¿Sí? menos. Entonces haz la corrección. Sería f de Ah, x sí, sub i. perdón, menos, sí, menos f de X sub i menos 1, sí. Exactamente. Yo creo que nos hizo falta un paréntesis. Exacto. Bueno, el error sería igual a el valor absoluto de x. De la diferencia entre qué valores. ¿Entre quiénes? X sub i más 1 menos X sub i. Muy bien. Exactamente, ese error da grande, eso es lo más normal en la primera iteración. Para la segunda iteración, ¿quién va a ser x sub i menos 1? El X sub i inicial. Ah, no. Sería el Sí, x sub i de la iteración inmediatamente anterior. ¿Listo? ¿Y quién va a ser x sub i? El X sub i más 1, ¿no? el, Perfecto. eso. Eso está como feo. Vamos a ver a qué llegamos. No nos adelantemos tanto. Porque a veces esos métodos oscilan. Control C, control C. Joder, oscila muy feo. Sigamos. No hay problema. Vamos a ver a qué llegamos. Aquí está pasando una cosa muy rara. Ahora yo voy a seguir. Porque supuestamente la solución que estamos buscando, ¿dónde debería de estar? Profe, yo creo que hay un pequeño error en el cálculo del X sub i más 1. Sí. A mí me da ¿Cuál diferente. sería el error? Vamos a ver. Ante los errores es mejor hacer esto, vea. Borre y vuelve y empiece. Entonces sería x sub i menos. Abrimos un montón de paréntesis. Sería x sub i menos x sub i menos 1 por f de x sub i. Sí. Yo creo que estaba bien. Dividido f de x sub i menos f de x sub i menos 1. Sí, estaba bien. Ah, pero entonces no sé qué es lo que pasa. Sigamos, yo quiero seguir. A ver a dónde llegamos. Porque aquí está pasando algo muy raro. Bueno, alguien que me diga qué pasó ahí. Porque viene que eso sí está convergiendo. Eso sí está llegando a una solución. Profe, pero fuera del intervalo que habíamos propuesto. Bueno, No,
Ya ven el cuidado que uno debe de tener con estos métodos a la hora de escoger la aproximación o las aproximaciones iniciales. Ya se dan cuenta. Esto se ya está yendo a -10. Es más, vamos a hacer lo siguiente. Esta gráfica la voy a borrar. O no, no hay necesidad de borrarla. Vamos a control X. Vamos a añadir aquí datos. Eso es lo bueno de hacer estas asesorías, muchachos, que muchas veces se aprende un poco más que en clase. Entonces, lo que yo quiero hacer es esto. Vamos a expandirnos hacia arriba. Ve, no me deja. Pongámoslo en -12, -11.5. Ok. Listo, ahora sí. Tururú. Control C. Control V. Listo. Alguien que me diga qué sucedió ahí. Profe, que pues como es seno y coseno, tienen como varias raíces. No. Exactamente. Ese es el lío de ese tipo de funciones que hacen que los métodos comiencen a oscilar y se vayan a la raíz que uno no está buscando. Entonces, ahí, ¿qué le toca hacer a uno? Escucho propuestas. Profe, qué pena porque esa raíz no nos sirve. No, no es que no nos sirva, sino que es que, por ejemplo, si usted la que está buscando es la raíz que estaba entre 1,5 y 2, entonces esta raíz de acá no le sirve de entrada. Ah, ya. Listo. Estrictamente hablando, en este caso sí nos sirve, o sea, nos vale porque nos están pidiendo por lo menos una raíz, ¿cierto? Tarará. Sí, por lo menos una de las raíces, entonces nos vale porque esa nos sirve, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si usted, por ejemplo, ya tiene un conocimiento previo del proceso y usted sabe que la raíz que debe estar buscando se encuentra no ahí en -10, sino entre 1,5 y 2? Entonces esta raíz de entrada ya no le sirve. Listo. Es Listo, eso. profe. Gracias. Entonces, es decir, lo que les estoy queriendo insinuar, muchachos, es que ustedes de entrada, si en algún momento les toca aplicar uno de estos métodos por X o Y razón, entonces, ¿cuál es la recomendación? Que ustedes tengan un buen conocimiento de qué es lo que está sucediendo ahí y más o menos saber cuál es el valor esperado. ¿Listo? No para sesgar el método y forzarlo a que llegue a ese valor, no, sino que eso les sirve a ustedes, ese conocimiento previo les va a servir para ustedes poder determinar si están o no haciendo bien el proceso. ¿Listo? Esa es como la reflexión al respecto. Bueno, entonces, en este sentido, ¿qué modificación le podríamos hacer a esto de acá, muchachos? Para que sí nos llegue a lo que buscamos. Tomar otro X y -1. Pues posiblemente, a ver, por ejemplo, uno más cerquita, 1,5, 1,3. A ver qué pasa. Híjole, quedó peor. ¿Sí vieron? Que quedó peor. Profe, ¿y si cambiamos y si lo hacemos por el otro lado? No, no nos Por rindamos derecha. todavía, no nos rindamos. Entonces, 1,3 no nos sirvió. Profe, y tampoco mire con 1,4 porque queda horrible. Ah, no, no. Profe, y uno, A ver, por ejemplo, uno, miremos a ver. Está mejorcito. Está mejorcito. A ver, por ejemplo, 0,5. No, se empeoró. Se empeoró.
A ver, por ejemplo, yo quiero que modifiquemos este x1. Ajá. Y acá pongamos uno de vuelta. No, no daría. A ver, uno con uno. No, uno con dos. No, peor. Parece que ah, no. Parece que no quiere llegar, ¿cierto? Uno con 7. No, no tiene un buen comportamiento. Bueno, entonces miren que ¿cuáles fueron las aproximaciones iniciales? Esas dos. ¿Listo? Entonces, con estas dos nos vale para poder llegar a la solución, ¿cierto? A la respuesta. Sin embargo, y yo quiero que veamos eso gráficamente, esto deberíamos de extenderlo más para poder obtener una mejor gráfica. Listo. Es decir, no quiero que piensen que el método no sirve, no, todo lo contrario. Lo que pasa es que de todas maneras estos métodos requieren de un conocimiento un poco más profundo para poderlos aplicar bien y entenderlos bien. Sino que quiero que vean que es que estos métodos dependen mucho de la naturaleza de la función. ¿Qué están ustedes observando ahí con esa función? Profe, que tiene un montón de raíces. Que eso sí Que es es impredecible. exactamente, bueno, no es que sea impredecible, no. Lo que pasa es que esa función oscila mucho y eso hace que aplicar cualquiera de estos métodos sea muy difícil. ¿Cuál Profe, una podría? pregunta. Pregunta. ¿Esa función se vuelve a repetir en algún intervalo o es toda diferente? Miramos a ver si es que se repite. Eso deberíamos de hacerlo en otra hojita para podernos extender bastante. Vamos a ver. Listo. Empezamos en -12 y vamos a llegar a 12. A ver si logramos dar con el periodo de la función. 1, 2, 3, 4. Ya con eso es. Y le damos a insertar gráfico. No me convence. ¿O sí? Sí, sí le pegamos al periodo. Ya ve que sí. No sé si ustedes observan lo mismo. Miren que esta partecita de acá es prácticamente la misma Está que entre esta. -2 y 2. Sí, pero hay unos picos que son distintos, profe. Sí, son Pero es ligeramente similar. diferentes. No me convence todavía. Voy a alargarlo más. Por ejemplo, y ya no vamos a cambiar entre .5 y .5, sino entre 1 y 1 para que salgamos más rápido. Hagámoslo entre -20 y 20. $18, $19, $20. Entonces estos de acá ya me estorbarían. Bueno, a ver qué se observa ahí. Si se alcanza a ver la periodicidad, no. Profe, entre 5 y 15 hay como una simetría, eso significa algo. 5 y 15. Sí, pero mira que esta simetría de acá no se repite en las otras. Ah, no. Más o menos alcanzaría a verse que se intenta repetir en este lado. Este ejercicio está chévere, yo no sé ustedes, pues
está chévere para uno adquirir conocimiento adicional. Complicado. No, complicado no está, simplemente vamos a ver. Y este gráfico no nos sirvió. Profe, entonces esas X que nos daban antes, que eran muy grandes, que eran números 3000, 400.000, también son válidas. Sí, también son válidas, claro que sí. También son válidas. No, no le pegamos al periodo de la función. Esa función es muy errática. Demasiado errática. O sea, con los conocimientos de matemáticas que ustedes tienen, no lograríamos, y que yo tengo, pues no lograríamos llegar a analizar eso. Aquí lo propio sería no variar entre 1 y 1, es decir, de bueno, con un tamaño de paso de 1, sino hacerlo mucho más pequeño para poder mirar algunas cosas particulares. Pero bueno, no nos enfrasquemos en eso. Esto también sería el punto 8. 8 raya 1. Me quemé, no. Bueno, entonces quiere decir que esta raíz de acá nos sirve. Listo. Ahora, ¿qué tal si intentamos hacerlo por el otro lado? Que esa fue una de las propuestas que me hicieron ahorita. Quien quita que haciéndolo por el lado derecho encontremos un mejor comportamiento. Entonces, ¿quién sería x sub 0? Por la derecha. Podría ser 1,9. Digo, sí, no. No. Por la derecha sería incluir estos datos de acá, o algunos parecidos. Digo, 2,1. Por ejemplo, 2,1. A ver qué pasa. División por 0 no se susten todavía. Y que x1 sea quién. ¿Qué valor podría tomar x1? No, yo le colaboro 2. ¿Qué están observando ustedes ahí? Profe, que igual ya pasamos la tolerancia mucho más antes. Exacto. Sí, profe, sí, ya. Entonces miren, una conclusión adicional a las que ya hemos encontrado. Para el método de las secantes, si por la izquierda no le da, hágale por la derecha. ¿Sí lo ven? Por la derecha converge mucho más fácil que por la izquierda. Listo. Entonces, ¿cuál sería la solución en este caso? 1,94, profe. Incluso, digamos, en este caso, mire que el f de x para el x igual a 2 está mucho más cercano a la raíz. Entonces, también sería el que uno tomaría. Efectivamente. Usted lo ha dicho. Muy bien. Esto lo deberíamos de guardar, ¿cierto? Más opciones de guardado, examinar, y se los voy a dejar ahí en la carpeta de ejercicios de clase. Y esto lo vamos a llamar parcial 3. Listo. Ahí les queda. Al igual que esto. Bueno. Y entonces, ¿qué otro ejercicio quieren que hagamos? Pero ya sería bueno como hacer uno de lineales. ¿Qué es lo que nos falta? Listo, hagámoslo. ¿Cómo quieren que lo hagamos? ¿Con Excel o con R? Excel. Con Excel. Listo. Bueno, ¿cuál quieren que hagamos? De todos estos que hay acá. Ese último de Gal Jordan.
¿Cuál está acá? El grandote. Sí, señor. Profe, y pues aprovecho para preguntarle algo. En el video, en el de la clase que usted resolvía estos métodos a mano, usted presentó el método de Gauss-Jordan como en el que se igualaba todo lo que está por debajo de la diagonal a cero. Y el de Sí, eliminación como por arriba y por abajo. Y pues en el video ya que era grabado, la pantalla grabada, se presentaban al revés, entonces tenemos como esa confusión. Ah, bueno, eh, entonces despejamos esa confusión primero que todo. eliminación gaussiana es la de solo un lado, la de solo abajo. Y Gauss Jordan es toda. No, Bueno, sí, primero que todo me disculpo porque pues, esas confusiones son incómodas. Bueno, a ver. Tururú. No, yo creo que eso está es en unidad 1. Tururú. Y yo creo que eso va a estar es en este documento. Ah, no, ahí no es. Profe, Hola. ¿cuántos ejercicios tiene el parcial? Los mismos tres. No sé, no lo he hecho. Ah, bueno. pero Después, si entonces iba a tener 3. no sé. Vamos a ver. Bueno, a ver, el método de Gauss-Jordan. Tarotán, la forma matricial. Chun, chun. Ah, ya. Entonces, vea pues. Eliminación gaussiana. Usted obtiene primero la forma matricial, después propone la matriz aumentada y con operaciones de fila entre las filas lo que hace es... Híjole, ya me confundí. Lo que hace es poner ceros debajo de la diagonal principal. Listo. Y en el método de Gauss-Jordan usted pone ceros abajo y arriba de la diagonal principal. ¿Quedamos claros entonces? Sí, señor, muchas gracias. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de hacer para solucionarlo en Excel? Plantear la matriz. Exacto. Bueno, entonces hay que plantear la matriz o el sistema matricial. Bueno, al final de este no copiamos casi nada acá, no importa. Ese es el 11D, si mal no estoy. 11D. 11D, bueno, entonces... Esto está mal escrito, el sistema de ecuaciones lineales es el siguiente. Bueno, eso es un sistema de 1, 2, 3, 4. Necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 columnas. Aunque sería mejor escribirlo así seguido, ¿cierto? Bueno. Así salimos más rápido. ¿Me la dictan, por favor? Si alguien lo tiene a la mano. ¿O no me están escuchando? Profe, 3x a la 3x1. Ajá. Esos x1 y x2, x3 y 4 se puede plantear como w, x, y, z. Sí, claro. Si a usted Más le fácil, ¿no? resulta más fácil trabajarlo así, trabájelo así, yo no tengo problema.
Ah, bueno, pues lo voy a dictar tal cual como está en el taller. 3x1, abajo va 4x1. Ah, no, pero dígame la ecuación derecha. Ah, listo. 3x1 menos 2x2 Menos menos 2. x3 Espera, tenga. Menos 2x2. Es más, vea, menos x3 vamos a agilizar un poquito. ¿Cómo? menos x3 Listo. más x más 2x4. Entonces quiere decir que de entrada las variables que vamos a encontrar, ¿cuáles son? Son x1, x2, x3 y x4. Para que no se asusten con eso ni se vayan a confundir. La mecánica es la misma, solamente que aquí ya no se nombran las variables con x, y, z, w y toda la cosa. ¿Listo? Pero la mecánica sigue siendo la misma. Siguiente ecuación. Profe, la siguiente ecuación es 4x1 Sí, más 3x2 sí, menos x3 sí. menos 2x4. Y es igual a 0. Igual a 0, listo. Siguiente ecuación. Tercera fila es menos 6x1 Sí, menos 13x2 sí, más x3 sí. más 10x4 igual a 0. Igual a 0, listo. Listo, por último es 2x1 Sí, menos 24x2 sí, menos 2x3 sí. y más 20x4. Y esto igual a 0, listo. Entonces quiere decir que la representación matricial o el sistema matricial será el siguiente. Vamos a ver si no nos enredamos demasiado con esto. Necesito una... Es un sistema 4x4. Listo. Entonces, antes de hacer esto, hay que poner unos paréntesis. En algunos libros van a encontrar en lugar de paréntesis corchetes. Sigue significando exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuáles son las entradas de esa matriz? De la matriz principal. ¿Cuál va a ser la entrada que según el orden que tenemos acá nos va a quedar en la fila 1 y en la columna 1? 3. 3, sí. La que queda en la fila 1, columna 2. Menos 2. Muy Menos bien. 2. Sigan. La que queda en la fila 1, columna 3. Menos 1. Muy bien. 2. 2. La que queda ahí, en la fila 2, columna 3. Menos 1. Muy bien. La que queda debajo de esa, Más 1. 1. en la fila 3, columna 3. 1. 1, muy bien. Y la que queda en la fila 4, columna 3. Menos 2. Menos 2. Muy bien, solamente quería asegurarme que sí sabía. Entonces aquí sería 4, 3,
menos 13. Aquí sería menos 6. Si me equivoco me dicen. 2 menos 24. Aquí sería menos 2. Aquí sería... Uy. Sería 10. Y acá sería 20. Muy bien. Por otro lado, el vector de incógnitas va a ser el siguiente. Entonces, para no estar copiando todo eso, peguemos x2. Recomendación: antes de comenzar a hacer cualquier cosa, asegúrense que el sistema de ecuaciones está bien organizado. ¿En qué sentido? En el sentido de que aquí, por ejemplo, aquí con la notación que estamos utilizando, que siempre la primera variable que les aparezca en cada ecuación sea x1, que la segunda sea x2 y así x3 y x4. ¿Listo? Verifiquen siempre eso, muchachos, para que no vayan a cometer algún error. Porque si en al menos una se les intercambian, por ejemplo acá, en lugar de encontrar ustedes menos 13x2, encuentran más x3 y después menos 13x2, al momento de solucionar esto, pues puede que les dé una solución, puede que les dé algo, pero no va a ser lo correcto. ¿Listo? Para que tengan ese cuidado. Y acá otra vez. Y todo eso va a ser igual a 0. Muy bien, entonces ya con esto podemos proceder a hacer la solución en Excel. Es más, esto lo debería poner al otro lado y esto a este lado para no estar cambiando de pantalla. Bueno, entonces matriz A va a ser la siguiente: 3, 4, menos 6, 2. De nuevo, si me equivoco me avisan, muchachos. Menos 2, 3, menos 13, menos 24. Aquí sería menos 1. Profe, es menos 2, no menos 1 en la B. ¿En dónde? En la B, en la B. En la B. B2. Ah, Profe, ya, sí, ya, ya, ya. Listo. Me hubieran dicho me hubieran dicho la celda B2. Bueno. Muy bien, muchas gracias. 1, 1, menos 2, 2, menos 2, 10, 20. Listo. El vector B va a ser este. 0, 0, 0, 0. Y esto... juntémoslo todo. Matriz A. Muy bien. ¿Qué hacemos a continuación, muchachos? ampliamos el sistema. No hay necesidad de ampliarlo. Es más, en Excel no es recomendable hacer esas operaciones de fila. ¿Por qué? Porque no lo podemos hacer. No es que no lo podamos hacer, sino que es muy complicado hacerlo. No es tan fácil como en R. En el Excel lo que hacemos es esto. Miren la matriz A. ¿Cuántas filas tiene? 4 filas. Tiene 4 filas. ¿Y cuántas columnas tiene? 4. Cuando el número de filas y el número de columnas de la matriz A coinciden, ustedes podrían pensar, es que no, es que eso siempre tiene que ser así. No. La respuesta es no siempre va a ser así. ¿Listo? Entonces les decía que cuando el número de filas coincide con el número de columnas, entonces decimos que se trata de una matriz cuadrada. Y en esos casos podemos plantear la solución así. En general,
cuando A es una matriz cuadrada, la solución se puede, y ojo como lo estoy escribiendo, plantear así. ¿Por qué digo que se puede? Porque ahorita les voy a comentar algo. Entonces añadimos, entonces tenemos el sistema AX igual a 0, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos plantear? Bueno, en este caso voy a quitar el 0 y voy a poner el B. ¿Cómo se podría plantear esa solución? De la siguiente manera. En álgebra lineal, cuando estamos trabajando con matrices cuadradas, hay una forma de determinar si el sistema se puede o no solucionar. Y es mirando si la matriz se puede invertir o no. ¿Se acuerdan que en Excel lo que sigue es encontrar la matriz inversa? ¿Listo? Entonces, no con todas las matrices se puede hacer eso. ¿Listo? Bueno, ¿a qué quiero llegar? A lo siguiente. A que en general la solución de esos sistemas va a ser X igual a la matriz inversa de A, que de entrada les voy a hacer la siguiente aclaración. No quiere decir que vamos a coger cada una de las componentes y vamos a hacer la siguiente división. 1 dividido esa componente. No, así no es, muchachos. Pues de una vez se los aclaro. ¿Listo? Para que no vayan de pronto a pensar eso. Entonces, ¿cuándo se puede hacer eso? Siempre y cuando la matriz se puede invertir. ¿Listo? De forma fácil para ustedes, ¿cómo podríamos verificar eso? De la siguiente manera. Entonces vea pues, ¿cuál es que es el comando que usamos? Aquí en Excel, ¿cuál es el comando que usamos? A lo buenas, solicitando la presencia de mis estudiantes. Ah, ya creo saber qué es lo que están haciendo. Están verificando el video y están buscando. XP. ¿Cuál? XP. Mi inversa. Exacto, min versa, veo la que le dan doble clic. Y después seleccionan toda la matriz y le dan enter. Pues en esta versión a mí de una vez me calcula todas las entradas, listo. En versiones anteriores, que era lo que pasaba, que solamente mostraba la primera componente, listo. Bueno, pregunta, muchachos. Según estos resultados, ¿qué me pueden decir acerca de la existencia de la inversa de la matriz A? ¿Existe o no existe? Según esos resultados. Y dado que en ninguna de las celdas nos apareció algún error, por ejemplo, división por 0 o infinito, etc, etc. Entonces, ¿la matriz existe o no existe? Profe, sí. Claro, si existe, si ahí nos da un resultado coherente, si existe, muy bien. Y x4. Esto lo vamos a poner al otro lado. Bien bonito. Tururú, con negrita. Yo sé que estas cosas a ustedes los canso. Bueno, entonces, ¿cómo encontramos la solución para x1, x2, x3 y x4?
utilizando el comando mmult. Mmult, sí. Véalo ahí. Entonces, ay, ¿qué pasó? Ese comando requiere dos cosas. Primero, las entradas de la matriz inversa. Y como segundo, las componentes del vector B. Y no olviden cerrar el paréntesis. Listo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, muchachos? ¿Cuál sería la respuesta de nosotros? A ver, Daniel, ¿cuál sería la respuesta? Profe, ¿me indica por favor otra vez el Excel, que es que estaba corrigiendo la matriz? Sí, listo, mira. A ver. Ahí está. Mientras que usted responde, yo voy poniendo esto. Bueno, la verdad no recuerdo cuál es la respuesta en este caso. Pues véala ahí, Daniel, véala ahí. Ve acá la respuesta, véala ahí. Ah, sí. Ah, sí. Pero dígala, yo sé que es obvio. Pero dígala. La respuesta para x sub 1 es 0, para x sub 2 también. Lo mismo que para x sub 3 y x sub 4. Eso en álgebra lineal recibe el nombre de resultado trivial. Es decir, hemos obtenido una solución totalmente trivial. ¿Eso qué dice del sistema? Pues que la única solución para este sistema de ecuaciones, para garantizar que todas nos den igual a 0, es que todas las variables sean iguales a 0. No quiere decir que en todos los casos, cuando tengamos este tipo de sistemas todos igualados a 0, todas las ecuaciones igualadas a 0, siempre vayamos a obtener una solución trivial. Listo, quiero aclarar eso. En algunas situaciones obtenemos valores numéricos, valores diferentes de 0 para cada una de las variables. Por ejemplo, por decirles cualquier cosa, x1 igual a menos 1, x2 igual a 1, x3 igual a 0 y x4 igual a 2, por ejemplo. ¿Listo? Solo quiero que quede eso claro, ¿vale? Para que ustedes no vayan a sacar alguna conclusión por ahí. Guardemos esto y guardemos esto. Bueno, chicos, yo creo que se ha cumplido el objetivo del día de hoy. Hicimos 3 ejercicios, aprendimos algunas cosas adicionales que no habíamos visto antes en clase y no, pues no más. Si alguien tiene alguna pregunta o quieren que hagamos otro ejercicio, me lo dicen por favor. Profe, ¿tiene el transcurso de la semana o alguna cosa? ¿Hay alguna duda puntual? ¿Se la escribimos? Sí, ¿Nos por regala favor. otro cuentico o cómo? Sí, por favor me la escriben al correo. Listo. Les voy a recordar algo. Para que la asesoría o la respuesta sea más rápida, en el asunto tan amable colocan el nombre del curso, Seminario de Matemáticas, para yo saber de qué curso es. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, profe, muchas gracias. Es con mucho gusto. Bueno, chicos, vámonos a almorzar. Que tengan un buen resto de día. Profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, con mucho gusto. Chao, profe. Chao. Profe, entonces usted monta este video en YouTube. Sí, claro, ahorita lo monto. Ah, listo. Bueno, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Sofía, que estés bien. Igualmente.